Eh, la clase pasada habíamos visto algunos métodos para la detección de errores en lo que es la transmisión digital. Y hoy lo que vamos a ver es un método en particular que nos permite no solo detectar errores, sino que también nos permite corregir errores, ¿también? Errores de un bit, pero bueno, al menos nos permite corregir errores. Este método es el método de Hamming. Eh, Habíamos comentado en la clase pasada sobre la distancia de Hamming. Hoy vamos a ver el método de Hamming para la detección y corrección de errores. ¿En qué consiste el método de Hamming? Bueno, el método de Hamming, similarmente a los métodos que vimos para la detección de errores, consiste en agregar bits de redundancia a los datos que nosotros queremos enviar para conformar un bloque que es el que finalmente se termina enviando desde el transmisor hacia el receptor. Lo que vamos a ver es cómo agregar estos bits de redundancia y cómo calcularlos para que posteriormente en el receptor poder procesar el bloque recibido y detectar si es que hubo algún error y corregirlo en todo caso. ¿Está bien? Primero supongamos que nuestro mensaje tiene, o mejor dicho, supongamos que nuestro mensaje tiene una longitud de m bits. ¿Está bien? Es decir, son de lo que nosotros queremos enviar son m bits. Supongamos que m es 4. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es, en base a la longitud de nuestro mensaje, tenemos que calcular cuál es la cantidad de bits de redundancia necesarios que debemos agregar a nuestro mensaje para conformar el bloque y posteriormente poder efectivamente detectar y corregir errores. Y en la relación entre la longitud de nuestro mensaje y la cantidad de bits de redundancia R es la siguiente. Es 2 a la R, es decir, 2 elevado a la cantidad de bits redundante, que es lo que queremos calcular, tiene que ser mayor o igual a la cantidad de bits de nuestro mensaje más R más 1. Entonces, M es un número conocido, digamos, porque es la longitud de nuestro mensaje, la longitud en bits del dato que nosotros queremos enviar. Por ejemplo, si M proveniera de un sensor de temperatura, supongamos que M son 4 bits, eh, esto es un dato conocido, esto es una constante y lo que después tenemos que hacer es encontrar algún R, también de manera tal que esta desigualdad se verifique. Entonces, teniendo en cuenta que esta relación, supongamos que M es igual a 4, de manera tal que 2 a la R tiene que ser mayor o igual que 5 más R, ¿está bien? ¿Cuál va a ser el menor R que verifique esta desigualdad? Digamos, si R vale 1, tenemos que 2 y exactamente, digamos, si R vale 1, tenemos que esta desigualdad no se cumple. Si R vale 2, tenemos que, perdón, si R vale 1, acá es 6, ¿no? Esta desigualdad no se cumple. Si R vale 2, tampoco se cumple. En cambio, cuando R vale 3, tenemos que 8 es efectivamente no es mayor, pero es igual que 8. Entonces, si nuestro mensaje tiene una longitud de 4 bits, la cantidad de bits redundantes que nosotros tenemos que agregar es 3. Entonces, nuestro bloque va a tener una longitud total de 7 bits.
bien? Bien, entonces ahora veamos cómo armamos el bloque o el paquete de datos que nosotros queremos enviar. Ya sabemos que ese bloque va a tener una longitud de 7 bits. Bien. Entonces vamos a hacer un poquito rectángulo. Vamos a escribir un poco. Bien, ese es el paquete o ese es el bloque de datos que nosotros tenemos que completar. Ahora bien, esto lo podemos ver como el bit 1, o mejor dicho, veamos como las posiciones. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, 6 y 7. Está bien. ¿Dónde van a ir ubicados los 3 bits de paridad? Es decir, nosotros tenemos el bit R3, el bit R2 y vamos a tener el bit R1. Bien. Los bits de paridad, los bits de redundancia, ¿está bien? No los bits de paridad. Bueno, que en realidad terminan siendo bits de paridad, pero digamos hasta ahora son bits de redundancia. Ya vamos a ver cómo los calculamos. Los bits de redundancia, que ya sabemos que son 3, van a ir ubicados en aquellas posiciones que son potencias de 2. Y nuestras posiciones van de la posición 1 a la posición 7. Entonces, de estas 7 posiciones, ¿cuáles son potencias de 2? 1, 2 y 4, exactamente. Entonces acá vamos a colocar el primer bit de redundancia, acá vamos a colocar el segundo bit de redundancia y acá vamos a colocar el tercer bit de redundancia. Y en las posiciones restantes vamos a colocar los bits de datos. Vamos a cambiar de color. El bit 1, 2, 3 y el dato 4, o el cuarto bit de nuestra palabra de datos de 4 bits. Bien. Bueno. Ahora, para calcular, obviamente, ¿no? De 1, de 2, de 3 y de 4 podemos suponer que son valores conocidos, porque justamente es lo que nosotros queremos enviar. Por ejemplo, de 1 a de 4 pueden ser 4 bits provenientes de un sensor. Supongamos, digamos, para hacerlo bien sencillo, que ese es un sensor de temperatura de 4 bits. ¿Está bien? Pero en definitiva, de 1, de 2, de 3 y de 4 son valores conocidos. Lo que nosotros tenemos que calcular son los valores de los bits de redundancia, R1, R2 y R3. Para esto, veamos, dijimos que tenemos las posiciones en nuestros bloques, van de la posición 1 a la posición 7. ¿Está bien? Es decir, que si tenemos 7 posiciones, estas posiciones las podemos representar con 3 bits. Y déjame que escriba a continuación la tabla representando las posiciones. ¿Está bien? Ahí tenemos las posiciones 0 a 7. Bien. De hecho, de las posiciones es lo que, mejor dicho, los bits de las posiciones es lo que vamos a mirar para calcular los bits de redundancias R1, R2 y R3. En particular, nosotros lo que vamos a hacer, o mejor dicho, lo que este método hace, es
fijémonos primero en R1. ¿Cómo se calcula R1? R1, que es un bit de redundancia, pero en específico es un bit de paridad, ¿está bien? Es un bit de paridad como los que vimos en la clase pasada. En particular, nosotros acá vamos a trabajar con paridad par, ¿está bien? Entonces R1 es un bit de paridad par. ¿Cómo calculamos R1? Bueno, R1 mira todas aquellas posiciones donde su bit menos significativo es 1. Entonces, de las posiciones que van de la 0 a la 7, ¿cuáles son las posiciones cuyo bit menos significativo es 1? Desde la posición... ¿Cuáles dijiste, perdón? Más a la derecha. Exactamente. Son las posiciones 1, 3, 5 y 7. En definitiva, son todas las posiciones impares. Entonces, R1 se va a encargar de... Esto es lo que va a mirar R1. Va a mirar aquellas posiciones 1, 3, 5 y 7, es decir, 1, 3, 5 y 7. Y R1 tiene que adoptar un valor de manera tal que este subpaquete, el subpaquete comprendido por los bits en las posiciones 1, 3, 5 y 7, tenga paridad par. Es decir, que R1 mira las posiciones 1, 3, 5 y 7. ¿Está bien? Pero en la posición 1 está justamente R1. Es decir, que la posición 1 se calcula en función de los valores que tengan las posiciones 3, 5 y 7. En las posiciones 3, 5 y 7 lo que tengo son datos conocidos. Bien. R2 se va a encargar de mantener una paridad par en todas aquellas posiciones cuyo segundo bit menos significativo sea 1. Es decir, estas dos de acá y estas dos de acá. Es decir, que R2 va a mirar las posiciones 2, 3, 6 y 7. 2, 3, 6 y 7. Y R3 de manera similar va a mirar todas aquellas posiciones cuyo tercer bit menos significativo sea 1. Es decir, todas estas de acá. Es decir, las posiciones 4, 5, 6 y 7. Ahora fijémonos que en cada grupo esta posición se corresponde con el bit de paridad o de redundancia R1, esta posición con el de redundancia o de paridad R2 y esta posición con el de redundancia o de paridad R3. Entonces, el valor de R1 lo vamos a calcular de manera tal que este bloque de 4 bits tenga una paridad par. A R2 lo vamos a calcular de manera tal que este subbloque, es decir, los bloques de los bits conformados o los que están ubicados en las posiciones 2, 3, 6 y 7 mantenga una paridad par. Y lo mismo con el tercer bloque. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos R1? ¿Te acordás cómo podíamos calcular los bits de paridad? Tenemos 3 y en función de esos 3 calculamos el cuarto, ¿está bien? Que termina siendo el bit de paridad.
No. Digamos, R1, siempre te queda el bit de paridad en función de otros bits que sí los conoces. Por ejemplo, R1 te queda en función de D1, D2 y D4. Y recordad que... ¿Cómo? Exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer. En particular, lo que vamos a hacer es recordar que el bit de paridad lo calculábamos aplicando la función lógica, la OR exclusiva, la suma lógica exclusiva. En definitiva, a R1 lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entre los bits de las posiciones 7 y 5, voy de atrás para adelante solo por una cuestión que me quede más cómodo dibujar. Acá tengo el bit de la posición 5, acá tengo el bit de la posición 7. A esto le vuelvo a aplicar la suma lógica exclusiva y esto me determina el valor de R1. Para calcular el valor de R2 hago algo similar pero con los bits de las posiciones 3, 6 y 7. Sí, sí. Digamos, es la misma función lógica, no es el mismo método. Nosotros en el CRC lo que hacíamos era calculábamos la división polinómica entre nuestro dato y el polinomio generador. Como los coeficientes. Y lo que aplicamos en realidad no es una división polinómica aritmética, sino una división polinómica lógica. Que en ese caso en particular la división consiste o se puede implementar utilizando la función lógica, la suma lógica exclusiva. Acá usamos la misma función lógica, pero el método es totalmente diferente. Acá no estamos dividiendo nada. Simplemente estamos calculando la paridad entre estos 3 bits, estos 3 bits y estos 3 bits. En definitiva, R1, R2 y R3 son simplemente bits de paridad, pero calculan la paridad a un conjunto específico, o mejor dicho, a un subconjunto específico del bloque de datos que vamos a transmitir. Entonces, R2 calcula la paridad, o mejor dicho, mantiene la paridad par de todo este bloque. Lo que yo tengo que calcular es el valor en la posición 2 de mi bloque a transmitir en función de los valores que conozco en 3, 6 y 7. 6 y 7 a esto y esto me determina el valor de R2. Y el bit R3 son R3 mejor dicho mantiene la paridad de este subbloque, donde los bits de las posiciones 5, 6 y 7 son datos conocidos. Entonces 6 y 7 lo puedo calcular de acá, me falta el de la posición 5, que lo puedo tomar directamente desde acá. Bueno, lo voy a dibujar de nuevo a esto para que... Ahí tengo la suma lógica exclusiva entre los bits de las posiciones 6 y 7. Me falta la posición 5.
y esto me determina el valor de R3. ¿Está bien? Bueno, supongamos ahora, supongamos que nuestro dato, lo que queremos enviar, o mejor dicho, la lectura del sensor, sea el valor 1001. Entonces estos datos van a venir, sabemos que en las posiciones que son potencia de 2, es decir 1, 2 y 4, van los bits de paridad. Y en las posiciones restantes van nuestros bits de datos. Que en este caso van a ser acá, acá y acá. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es calcular qué va a ir acá, acá y acá. ¿Cuál va a ser el valor de R1? R1 tiene que mantener la paridad par entre aquellos bits de las posiciones 3, 5 y 7. Voy a escribir las posiciones acá. 1. Entonces dijimos que R1 tiene que mantener la paridad par entre los bits de las posiciones 3, 5 y 7. ¿Qué valor entonces debería tener R1? 0. R2 tiene que mantener la paridad par de los bits de las posiciones 3, 6 y 7. 0. Y R3 tiene que mantener la paridad par, perdón, de los bits de las posiciones 5, 6 y 7. ¿Cuánto? 1. Porque en las posiciones 5, 6 y 7 lo que tengo es 0, 0, 1. Entonces para mantener la paridad par necesito agregar un 1. Entonces el paquete o el bloque de datos que nosotros vamos a enviar va a ser este bloque de 7 bits. Entonces desde el transmisor hacia el receptor se envía este bloque de datos. Pero supongamos ahora que en la transmisión ocurrió algún error. A ver, indícame a ver qué bit podemos cambiar. Decime vos un bit cualquiera. El segundo 0. Bien. No solo el segundo, porque fíjate que la posición... justamente en la posición 2 lo que tengo es un bit de paridad.
y quede 0 durante la transmisión. Supongamos que hubo algún error y esto en vez de llegar como 0 llega como 1. Bien, eso es lo que me decías. Bien, ahora el receptor lo que tiene que hacer es algo muy parecido para detectar y corregir si es que hubo algún error. El receptor lo que va a hacer es calcular los bits de paridad R3, R2 y R1. Con la salvedad de que en el transmisor, por ejemplo, el valor de R1 se calcula en función de los bits de las posiciones 3, 5 y 7. Ahora el receptor va a tomar los bits de las posiciones 3, 5 y 7, pero también va a tomar el bit de paridad de R1 para calcular para verificar, mejor dicho, si es que hubo algún error o no. Es decir, R1 acá lo voy a calcular como el R1 que recibí por exclusiva con el dato 1 por exclusiva con el dato 2 por exclusiva con el dato 4. R2, o mejor dicho esto de acá, no le llamemos R acá, sino llamémosle E de error. O sea que 1 es esto. E2 es R2 or exclusiva con D1 or exclusiva con D3 y D4. Y E3 es R3 or exclusiva con D2 or exclusiva con D3 y D4. ¿Está bien? Entonces, pasando esto a números en función de lo que hemos recibido, teniendo en cuenta que esto es R1, R2, D1, R3, D2, D3 y D4. Teniendo en cuenta esto que hemos recibido, podemos calcular E1 como 0 por exclusiva con D1 por exclusiva con D2 por exclusiva con D4. ¿A qué es igual esto? Esto es 0. Cero, 1, 1, 0, 1, 1, claro. E2 es igual a R2 que es 1 por exclusiva con D1 que es 1, D3 que es 0 y D4 que es 1. ¿Cuánto da esto? 1. Y E3 que es R3 que vale 1 por exclusiva con D2 que vale 0 por exclusiva con D3 que vale 0 por exclusiva con D4 que vale 1. ¿Cuánto es esto? 0.
Esto es 0, 1, 0. A ver, creo que alguien se conectó. ¿Está pidiendo entrar o no? Ah, ahí va. Bien. Entonces lo que tenemos acá es que el receptor calcula o verifica lo que ha recibido aplicando la misma operación, digamos, calculando. En definitiva, acá lo que hemos calculado es la paridad de los subgrupos de bits que calculó el transmisor. Y fíjate que lo que recibimos acá o lo que calcula el receptor es 010, y esto nos está indicando que en la posición 2 hubo un error. Fíjate vos que justamente el error que vos me habías dicho. Me dijiste en la posición 2 cambia el 0 por un 1. Entonces el receptor es capaz de calcular, en el caso de que haya ocurrido un bit, un error de un bit durante la transmisión, el receptor es capaz de calcular, o mejor dicho, es capaz de darse cuenta no solo de que hubo un error, sino de saber en qué posición del bloque recibido se produjo ese error. Entonces, si uno sabe en qué posición se produjo el error, uno es capaz de corregir ese error. Porque simplemente la corrección del error, una vez que conocemos la posición donde se produjo, consiste en invertir este bit. Entonces, si sabemos que en la posición 2 hubo un error, basta con este 1 convertirlo en 0 para poder recuperar el mensaje original. En el caso de que no hubiese ocurrido ningún error, esto debería dar 000. Fíjate vos que no por nada hemos a las posiciones del paquete de datos las hemos eh, numerado de 1 a 7. Ah, hola Franco. A las 15. Bien. Igual no hay problema, yo después queda grabado y la subo, así que no hay problema. Bueno, bien. Bueno, en realidad ya estamos terminando porque esto es lo que es el método de Hamming para la detección y corrección de errores. ¿Está bien? El método de Hamming permite detectar y corregir errores de un bit en lo que es la transmisión de información. Y el método es lo que acabo de explicar. Pero es es bastante sencillo, digamos, ¿no? Mirá el video después y si llega a haber alguna duda, me escribís por correo. ¿Vos, Maxi, alguna duda? Sí, ajá, sí. La posición donde ocurrió el error. Sí, supongamos que, digamos, elijamos entonces otro bit. A ver, elegí otro, no sé cualquiera. Posición 5 acá. Vos decís que en lugar de recibir un 0, acá se recibe un 1. Entonces calculemos de nuevo esto.
Sí, son simplemente sumas lógicas exclusivas. Entonces ahora tenemos 0, suma lógica con D1, suma lógica con D2, suma lógica con D4. Esto debería dar 1. Digamos, acá simplemente tengo que contar cuántos 1 aparecen. Si la cantidad es impar, el resultado tiene que ser 1, y si la cantidad es par, el resultado tiene que ser 0. Pues simplemente esto lo que hace es calcular la paridad par de este subbloque. Entonces en R2 lo que tenemos es 0, suma lógica con D1, suma lógica con D3, suma lógica con D4. Esto es 0. Y acá tenemos R3 que vale 1, suma lógica con D2, suma lógica con D3, suma lógica con D4. 1. Entonces acá 3 vale 1, esto vale 0 y esto vale 1. ¿Qué valor es este? En decimales 5. ¿Está bien? Esto nos está indicando que en la posición 5, es decir acá, hubo un error. Entonces, para recuperar el mensaje original, lo que tengo que hacer, o lo que tiene que hacer el receptor, es a este bit invertirlo. Entonces mantiene todos los demás como están, a este bit lo invierte, y de esa manera es capaz de recuperar el mensaje original, a pesar de que durante la transmisión hubo un error en uno de los bits dentro del paquete. ¿Está bien? Bueno. Se puede implementar de las dos maneras. En hardware es bastante sencillo implementarlo porque simplemente hay que aplicar, digamos, la suma exclusiva. Entonces basta con agregar unas compuertas de este tipo, es decir, unas compuertas de suma exclusiva, para poder implementar el método de detección y corrección de Hamming. Y en software, por supuesto, también se puede implementar. Es bien sencillo, consiste en implementar eh, no físicamente la compuerta, pero sí la operación lógica. Entonces si vos tenés que enviar eh, paquetes de datos de 4 bits o de la cantidad que sea, digamos, dependiendo de la longitud del mensaje M, tendrás que agregar tantos bits de redundancia de manera tal que 2 a la R sea siempre mayor que igual a M más R más 1. ¿Está bien? Y una vez que calculaste esto, calculas los bits de redundancia de esta manera como tenemos acá a la izquierda. Y después el receptor lo que tiene que hacer es aplicar una operación más que, por ejemplo, fíjate las compuertas que están acá en rosado. Para calcular E1, el receptor lo que tiene que hacer es aplicar la suma exclusiva entre D4, D2, D1 y ahora también entre R1. Esto nos daría E1. E2 sería la roja. ¿Cuál es la roja? ¿Puedo decir esta de acá? No veo. Pero bueno, esa es la diferencia entre...
esa es la diferencia entre el cálculo que tiene que hacer el transmisor y el receptor. En el receptor, si uno lo implementa por hardware, tiene que agregar un par de compuertas más, es decir, R compuertas más del tipo suma exclusiva para calcular los valores de E1, E2 y E3. Porque en el cálculo de E1, E2 y E3 también aparecen R1, R2 y R3. Sin embargo, en el transmisor esto no aparece, esto no aparece y esto no aparece. ¿Está bien? Bueno, todo lo que implique transmisión de datos o incluso almacenamiento de datos, eh, si a vos lo que te interesa es, a ver, en la transmisión de datos, digamos, vos tenés varios mecanismos para recuperar el dato original en caso de que haya ocurrido algún error. Digamos, suponiendo que la velocidad y el ancho de banda no sean problema, vos en vez de implementar esto por software o por hardware, podés implementar, podés agregar simplemente un bit de paridad unidimensional o un bit de paridad bidimensional al bloque de datos que vos querés enviar. Si se produjo algún error durante la transmisión, el receptor simplemente le puede pedir al transmisor que reenvíe todo el paquete hasta que el receptor reciba el paquete sin errores. Eso lo puedes hacer tranquilamente cuando la retransmisión de paquetes no te genera un problema. Por ejemplo, cuando tenés ancho de bandas de sobra o trabajás a velocidades muy lentas, de manera tal que la velocidad de la transmisión o el ancho de banda no es un problema. Entonces, digamos, no te genera un cuello de botella que el receptor le pida al transmisor que reenvíe el paquete en caso de que detecte un error. En cambio, cuando la retransmisión de paquetes se empieza a ver un poco o empieza a ser un poco más inviable, vos podés optar por un mecanismo que al receptor mismo le permita corregir el error de manera tal que no tenga que pedirle al transmisor que reenvíe el paquete. En este caso, si a vos si se producen errores en 2 bits, este método es capaz de detectar errores de 2 bits, pero no es capaz de corregirlos. Entonces, supongamos que vos transmitís paquetes de 7 bits como en este caso. Si vos más o menos, y supongamos que además, como habíamos comentado en la clase pasada, conocemos algo de la dinámica de los fenómenos que afectan a la transmisión de información, y estamos bastante seguros que en cada transmisión, cuando ocurre algún error, no se invierte más de un bit dentro de este paquete de 7 bits. Entonces, en esas condiciones vos podrías implementar este método y dejar que el receptor se encargue de detectar y corregir ese error si es que se ha producido durante la transmisión. Entonces, para responder a tu pregunta, siempre que vos tengas que transmitir información, ¿está bien? Y el receptor tenga que tomar alguna decisión con ese paquete de información que recibió, y supongamos, digamos, que el proceso es bastante sensible, es decir, que puedes meter la pata o romper algo si tomás una decisión con la información errónea, y supongamos además que no es tan viable que el receptor le pida todo el tiempo al transmisor que le reenvíe paquetes, esto es lo que se usa. Sí,
Sí, digamos, tranquilamente. Pero, digamos, en ese caso, digamos, estás contemplando el caso en que tenés un microcontrolador que le envía información a otro microcontrolador. ¿Está bien? Y donde pueda haber que ocurra alguna perdón, algún error durante la transmisión. Antes, perdón, te interrumpo, antes de la pregunta. Digamos, uno también, digamos, tiene la posibilidad, digamos, si uno quiere robustecer lo que es la transmisión de información, supongamos que esto es un proceso súper sensible, digamos, y que uno tiene eh, que los datos que llegan al segundo microcontrolador que sean confiables, uno además de implementar jamming en la transmisión de información, uno también puede implementar ciertos niveles de robustez frente a las interferencias, sobre todo en la capa física de lo que es el, el envío de información. Supongamos que esto es un cable, ¿está bien? Entonces uno envía información de acá hasta acá utilizando algún protocolo de comunicación. Ese protocolo de comunicación puede ser I cuadrado C, puede ser CAN, puede ser RS232, ¿está bien? Yo creo que ustedes no han visto todavía protocolos de comunicaciones, o tal vez con David han visto algo o no. Microprocesador. Bien. De todos los protocolos de comunicaciones que existen, hay algunos que, por ejemplo, o mejor dicho, fueron diseñados específicamente para trabajar en ambientes hostiles. Por ejemplo, si ustedes utilizan algunos de estos, por ejemplo, I cuadrado C, SPI o RS232, estos protocolos, digamos, son bastante susceptibles a los ruidos, sobre todo en ambientes industriales, cuando tienen motores que se prenden y se apagan, o cualquier carga, digamos, inductiva que genere alguna interferencia electromagnética. Ya, por ejemplo, CAN es bastante más robusto y, por ejemplo, RS232 tiene su versión industrial que es RS485. Entonces, si yo quiero comunicar dos microcontroladores en un ambiente, digamos, eh, donde no hay interferencia, donde no hay ruido eléctrico, yo puedo utilizar tranquilamente RS232. De hecho, digamos, seguramente eh, alguna vez es muy posible que les pase. Ustedes implementan algo así de este tipo, tienen que enviar información de acá hasta acá. Ustedes prueban esto en el laboratorio o en su casa, donde sea, utilizan RS232 y les anda todo perfecto. Llevan eso mismo, se mueven de su casa a la fábrica, instalan lo mismo y no les anda nada. ¿Está bien? Eh, Eso se debe a que este protocolo de transmisión de información no es robusto frente a las interferencias. Entonces, si ustedes esto les anda en su casa, pero si después ustedes tienen que implementar o instalar esto en un ambiente industrial, lo que tienen que usar es, en lugar de RS232 para comunicar estos dos micros, es RS485 o CAN. Sí, Maximiliano, te interrumpí. Ujú. Claro, sí, sí, es a nivel de bit, a nivel de bit, porque supongamos que el sensor es digital, ¿está bien? El sensor es digital y lo que te hace es, supongamos que es un sensor de temperatura, ¿no?
y supongamos que esto te envía, supongamos que te envía los 4 bits, y supongamos, digamos, para hacerlo bien sencillo, que la temperatura te la da en un bloque de 4 bits, en formato serie, es decir, un bit atrás del otro. Y supongamos que los bits son estos acá: 1, 0, 1, 1. ¿Está bien? Y esto es lo que el sensor le envía a tu microcontrolador. Esto durante la transmisión, supongamos que hay ruido eléctrico, lo que va a recibir el microcontrolador tal vez sea algo así. Donde acá se le ha sumado algún ruido eléctrico que hace que esto no sea, por ejemplo, si esto es 5 volt y esto es 0 volt, que esto tenga pequeñas oscilaciones acá. Si tu sensor es digital y lo conectas a un puerto digital de tu microcontrolador, la verdad que el filtrado, sí podrías, no te digo que no, podrías usar un filtrado analógico que te elimine todo el ruido de alta frecuencia. En realidad no podrías utilizarlo. Porque vos decís, bueno, estas componentes acá son de alta frecuencia. El problema acá que estos flancos, el flanco de subida y el flanco de bajada, digamos, también son componentes de altísima frecuencia. Entonces, si vos pasás esto por un filtro pasabajo para sacar esta componente anaranjada, lo que va a ver el microcontrolador, y supongamos que acá le pones el filtro entre exactamente este flanco, esto va a tender a ser algo así, porque es el flanco, cuando vos cambias de nivel de alto a bajo o de bajo a alto, eso es una componente de altísima frecuencia. Eso tienen que haber visto algo en señales, digamos, cuando calculan la transformada de Fourier de señales de este tipo. Exactamente, todo lo que es flanco implica componente de alta frecuencia. Y lo que te iba a decir es, recuerden lo que vimos al principio del curso, es que las compuertas, no solo las compuertas, digamos, sino también los puertos de entrada de un microcontrolador, recuerden que habían umbrales, digamos, de este nivel de tensión hasta este, la compuerta o el puerto de entrada lo lee correctamente. Lo lee correctamente como un 1 lógico. Y las tensiones entre esta y esta la lee perfectamente como un 0 lógico. Pero hay una región en el medio que si la tensión, por ejemplo, acá es de 2,5 volt, es decir, que viene en el medio, no tenés certeza de qué es lo que va a leer el microcontrolador. Puede ser que lo interprete como 1, puede ser que lo interprete como 0. Y ahí tenés un potencial error. ¿Y cuándo puede producirse eso? Bueno, suponete que durante la transmisión el ruido acá que yo dibujé naranja es bastante grande en amplitud, y entonces acá este 1 acá, debido al ruido, cae acá hasta 2,5 y ahí se recupera de nuevo. Por ejemplo, si el microcontrolador lee en este momento este valor de tensión que cayó a 2,5 debido al ruido aditivo, te está cayendo en esta región. Entonces ahí el microcontrolador lo puede leer tanto como alto o como bajo. Capaz lo lee como bajo, cuando en realidad lo que el transmisor o el sensor envió era un 1. Entonces, en estas condiciones, las dos cosas que vos podés hacer para protegerte de estos ruidos es utilizar el protocolo de comunicación adecuado, por ejemplo RS485, y además si digamos vos necesitas que la información que te llega acá sea sumamente confiable, además de utilizar el protocolo de comunicación adecuado, podés implementar algún método de corrección de errores como Hamming. Por ejemplo, cada 4 bits que te entrega el sensor, vos le agregas 3 de paridad en las posiciones que son, y armás un paquete de 7 bits.
sabiendo que en aquellas posiciones que son potencia de 2 van a ir los bits de redundancia o paridad, y lo vas a calcular como vimos hoy más temprano. Sí, en realidad los bits de redundancia van en las posiciones que son potencia de 2, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Sí, digamos, esto, por ejemplo, en particular entre la comunicación entre microcontroladores, esto lo podés implementar a través de una función. Si recibís esa función, recibe tu paquete de información y lo que te devuelve es eh, el bloque de datos. No todos, pero digamos, hoy en día sí es muy común, digamos, que cualquier micro barato tenga al menos una ADC eh, o un DAC. El DAC no es tan común, pero la ADC sí, digamos, eso es un periférico que es súper común hoy en día. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Sí, miralo y cualquier cosa me escribís. No, ya habíamos empezado, no a las 3 pero a las 3 y 5. Bueno, bueno, bueno. Bien, bueno, la clase de hoy llega hasta acá. Lo que nos faltaba ver del tema de detección y corrección de errores era esto, el método de Hamming. ¿Está bien? Esto es lo que se conoce como, bueno, método de corrección de errores de Hamming, que complementa lo que vimos en la clase pasada, que era solamente detección de errores. Por supuesto, este no es el único método de corrección de errores, es el único método que vamos a ver acá, pero digamos, existen otros métodos un poco más complejos, pero básicamente consiste también en agregar bits de redundancia que le permiten al receptor posteriormente eh, procesar el paquete recibido para detectar y eventualmente corregir si es que hubo algún error. Eh, bueno, si no hay dudas, consultas, nos vemos la clase que viene a las 3. A las 3. Eh, y los No, la clase que viene, filtro analógico, los vamos a dejar para último. Lo que vamos a ver la clase que viene es conversión analógico digital y digital analógico. Y después de eso sí viene la parte de filtros. ¿Está bien? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene a las 3. Chau, chau.